Estamos en Piedra Libre, un programa de actualidad y teoría política dependiente del proyecto Democracia y Situación del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNCE. Aquí estamos con Camila Castillo, estamos con Diego Ramos y también se ha llegado por aquí el doctor Alejandro Aguad, nuestro responsable editorial, para completar un poco el tema de lo que nosotros hacemos con las noticias grabadas en vivo, en aire, completarlo con los diarios escritos, de alguna manera hojeando los diarios como un lector atento, a ver qué cosas le llama la atención de lo que está escrito. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia. Sí, la idea un poco es esa. Leer con atención la forma en que presentan los diarios escritos las noticias, que después son reproducidos en las redes sociales. Por ahí uno copia un título, en realidad se leen los títulos nomás, y muchas veces los títulos están en contradicción con lo que dice el cuerpo del texto, del artículo o de la nota. Eso después se repite, se leen en las radios, porque nunca se desarrolla completa la noticia. Por eso, de alguna manera, es como la continuación del bloque anterior. Sí, por eso, pero en los diarios, ¿no? Por escrito. En los diarios. Vos la noticia no vas a leer, me imagino. Vas a leer salvo que sea necesario mostrar justamente lo que está por detrás. Pero, a ver, tomando uno de los diarios locales de aquí de Santiago, el Liberal, que en realidad daría lo mismo tomar otros diarios, porque en general, salvo noticias muy locales, que son solamente, o en general son las policiales o las de deportes, los diarios de provincia reproducen lo que publica Clarín y Nación, casi con exclusividad. Y es más, en los diarios, en el Liberal, se reproduce no solo la noticia tal como la publica La Nación y Clarín, sino que se reproducen los artículos de opinión de esos diarios de Buenos Aires. Perfecto. Entonces es como si estuviéramos leyendo La Nación, por ejemplo, o en la mayoría de los casos. A ver, para ir comenzando, ¿nos podrías dar un ejemplo? He tomado los diarios de esta semana, empezando por el domingo 7 de febrero, en la página 3, creo que es, o sea, al comienzo nomás, en Noticias de Política, un título que dice: impuesto a la riqueza generará fuga de inversiones a Uruguay. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser una noticia del futuro? O sea, con tanta certeza va a anunciar... Generará. Así, además el título, y un poco más chico, dice: advertencia, programa América Latina del Wilson Center de los Estados Unidos. Entonces hoy uno sospecha, bueno, quienes afirman esta advertencia de que generará fuga de inversiones en Uruguay es un programa interno de un think tank, digamos, un grupo de pensamiento destinado a producir ideas, porque uno va a internet y busca Wilson Center y te encuentras con que es una institución norteamericana, público-privada, es decir, financiada por el gobierno. Eso está en la información, uno lo busca en Google y encuentra la información de quiénes son los que afirman esto. Y es una institución financiada por el gobierno norteamericano, con una cantidad de empresarios o de fundaciones privadas que generan ideas, sobre todo para América Latina, para la toma de decisiones en América Latina. El tema del futuro, eso de generará, es como una especie de profecía que desean que se cumpla. Exactamente, es una profecía. Generalmente las noticias vinculadas a la economía tienen el género de la profecía, el género de adivinar el futuro, y es lo mismo que ir a leerse las manos, la borra del café, o digamos... Nunca le pegan, ¿no? Nunca le pegan, pero digamos la ciencia económica de los periodistas de economía ha degenerado en una especie de profecía que busca ser autocumplida. Pero además con mucha desinformación o con mucha mala leche, o digamos cambiando el sentido y los términos de la cuestión, porque ellos dicen impuesto a la riqueza, y yo digo, ¿cuál es el impuesto a la riqueza? Y después en el texto, que nadie lo lee, o muy poca gente lo lee,
hablan con poco más de precisión de el llamado aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas, que es como se llama que la no es ley, una cosa claro, constante, y que no es un impuesto, por empezar, que no es un impuesto a la riqueza, no es permanente, es un aporte extraordinario generado por la situación de la pandemia que afecta a muy poca gente y que afecta a grandes fortunas en la situación ínfima. Entendimos. En fin. Pero después, en la misma noticia, los ejemplos que ponen de la fuga de inversiones, como le llaman, al exilio que es de empresarios y de empresas que se van a Uruguay, llega a la cantidad de 3 personas. Los nombra ahí a continuación a quienes serían además en potencial los que se irían al Uruguay por ese llamado impuesto. 3 personas que los nombra aquí y que, bueno, esos son los que se asustarían. Y al lado, para reforzar esa noticia, más de 10.000 argentinos ya cruzaron el charco. Y ahí ya hay un dato, 10.000 argentinos. Y uno lee el texto de dónde sacan esa cifra, de dónde, y nada. Medios internacionales, tributaristas, varios sectores, nadie se hace cargo de precisar de dónde sacan el dato de que son más de 10.000 argentinos los que se habrían ido a Uruguay. ¡Ala! Esa es la forma en la que enfocan una noticia que en realidad en algunos medios, en algunas radios llaman militando el exilio. O sea, son noticias que permanentemente están tratando de impulsar o de generar la sensación de que los inversores, que nunca invierten en realidad, sino que son especuladores, los inversores, las empresas, se van, se quieren ir, en fin, militando el exilio. ¿Alguna otra? Del mismo diario, pero esto ya es confirma, esto ya es un artículo de opinión, pero para reafirmar lo que decía del carácter adivinatorio de los economistas, de estos enfoques, dice, para referirse a la vicepresidenta de la Nación, le llaman la pitonisa del Calafate. Juega a la ruleta rusa, con todos los prejuicios puestos en el título. Jorge Fernández Díaz, un editorialista de la Nación, y para mí es una demostración de la absoluta libertad de expresión que hay en la Argentina en este momento. Llamarle a la vicepresidenta pitonisa del Calafate, que juega la ruleta rusa, supongo que se refiere también al tema de la vacuna rusa, mira, es otra... Prefiero no darte a corregir ningún escrito mío. En el mismo diario, en la parte de policiales, ya hay cosas que uno advierte respecto de la forma de redacción de los periodistas de la sección, que revelan también una cantidad de prejuicios de clasistas que se refieren a determinadas clases sociales, porque cuando es una clase social de profesionales o de alta o media alta, el cuidado que tienen en el lenguaje y cómo mencionarlo es extremo, mientras que como en general estas noticias se refieren a los pobres o habitantes de barrios estigmatizados, la estigmatización continúa en la forma de titular. Por ejemplo, en la parte policial les dice ese mismo día domingo, por dinero, además agredió a su concubina con un rebenque trenzado y le abrió surcos rojos. Yo señalo lo de concubina porque desde la reforma del Código Procesal es un término que ya está perimido, en desuso. Esto es la forma que se hablaba en el siglo XIX. Además es peyorativo en comparación a los casados legítimos. El Código Civil hoy equipara los derechos de los casados con los que se llaman unión convivencial. Entonces nada les costaba poner conviviente. Claro, si yo soy así prejuicioso, eso viene a reafirmar el prejuicio, porque además es un término que se usa peyorativamente para estigmatizar. Después en la página siguiente, malviviente cayó por ofrecer teléfono, etcétera. ¿Y cómo saben que es malviviente? Digo yo, a ver, que le conocen la historia personal, saben si estaba robando para dar de comer a sus hijos. O sea, el robo es condenable, por supuesto,
es un delito. Pero malvivientes como que tienen una historia de malvivir. Exactamente, hablan sobre la vida, sobre la forma de vivir de la persona. Entonces, bueno, llamo la atención sobre esas formas de hablar y de titular que deberían chocarnos y deberían llamar a los periodistas que escriben estas notas a escribir de otra con un poquito más de respeto. De todas maneras, no sé cuándo nos juntamos con buenos vivientes o malos vivientes, Diego. El diario del lunes. Es fácil hablar con el diario del lunes. Del lunes pasado, retoma una noticia que ustedes comentaron en el bloque anterior sobre el triunfo del partido de Correa en Ecuador, pero la forma en que la presentan es como justificar el por qué ganó el correísmo. Dice, con la oposición dividida ganó el correísmo en Ecuador. Claro, si hubiera estado juntos. Claro. Pero digamos que si fuera pura información, si esto fuera un artículo de opinión, bueno, lo acepto, es la opinión del que escribe, que pone su nombre, su firma, para decir, bueno, si hubiera... pero se presenta como información, y la información tiene que ser objetiva, tiene que decir, ganó el correísmo, si quieren llamarle correísmo. En realidad, la oposición fue dividida. O tal partido, o tal sector, pero en fin, la oposición fue dividida. Después otra cosa que repiten permanentemente en los titulares de los escritos y que después se repiten en las redes, etcétera, es la falta del sujeto del que afirma lo que se está diciendo, ¿no? Mira este título. Advierten que la ropa de invierno tiene un 40% de suba. Y uno lee el texto y no llega a encontrar quiénes son los que advierten. Por ahí habla de la industria, pero que también es una abstracción. Y bueno, y no sabes quiénes advierten, salvo que sea el propio diario el que advierta. Pero en todo caso, y en la página siguiente, bueno, una noticia un poco local, pero también preocupa la cantidad de ataques de perros a niños que generan lesiones de todo tipo. ¿A quiénes preocupa? A los padres, a los médicos, a las autoridades. Lees la noticia y no está la... Esto es un toque de atención. Discúlpame que ¿Quién habla? ¿Quién habla? Discúlpame que te saque del tema, porque nos criticabas a nosotros porque no habíamos sido claros con el tema de Sacachispa, de Guzmán y Bonelli, sobre el tema de contexto. No, yo que cuando escuchaba el audio del bloque anterior, en donde Guzmán, el ministro Guzmán, le retrucaba, le contestaba a Bonelli, muy inteligentemente, repreguntándole. Las preguntas de Guzmán era ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo se tomó deuda? ¿Quién hizo tal? O sea, ¿por qué? Porque una cosa es decir, el salario en este último mes perdió 3 puntos respecto de la inflación, y otra cosa es decir, el salario recuperó 2 puntos respecto del año anterior. Por ejemplo, no tengo exactos los números, pero entonces ubicarlo en un contexto histórico para ver cómo viene recuperando. Una cosa es ver si se recupera históricamente el salario y aún está por debajo de la inflación, y otra cosa es tomar este último mes y decir, bueno, está por debajo. Entonces con Bonelli lo que hacía con Marcelo Bonelli lo que hacía el ministro Guzmán era ubicarlo históricamente en un proceso, contextualizarlo y decir, miren, venimos de esta toma irresponsable de deuda, que ¿dónde fue? ¿En qué se invirtió? Y lo obligó al mismo Bonelli, que militó en favor y milita en favor de ese tipo de gobiernos, a reconocer que se fugó, que se fue, que no se usó nada, en fin, y bueno, y esto es un problema del cual hay que hacerse cargo. ¿Algún otro ejemplo de lo escrito, Alejandro? En lo escrito se usan mucho los adjetivos en los títulos, que también condicionan reacciones emocionales en los lectores, en vez de dar información. Por ejemplo, polémico, ponen de entrada, ¿no? Denunciaron penalmente a Daddy Brieva por su grave advertencia a los productores rurales. Y vos te pones a leer el texto debido a sus declaraciones polémicas, como si alguna declaración no fuera polémica. Polémica es cualquier declaración que genere un debate, un intercambio de ideas, eso significa polémico. Entonces, ¿qué es lo que dijo Daddy Brieva? Bueno, una incitación a la violencia, ¿no? Esa es la denuncia, esa es la figura penal con la cual se lo denuncia, pero otra cosa es decir
Daddy Brieva o fulano estuvo diciendo agarren las armas, y eso sí sería una incitación a la violencia en nuestro lenguaje común, o vayan y peguen, pero incitación a la violencia es el término, es la figura del Código Penal con la cual se lo denuncia, pero si vos lees las declaraciones de Daddy Brieva, están lejos de ser incitación a la violencia. Dice Daddy Brieva, en momentos de necesidades fuertes como un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos. ¿Quién no comparte esa afirmación? A continuación dice, para el presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando la muchachada salga a buscar comida. Salga a buscar comida. Eso es incitación a la violencia. Eso es una descripción de lo que ya pasó en otros tiempos aquí. Pero bueno, la adjetivación. Muy bien. Algo grave del miércoles 10 de febrero, por lo menos en el diario local salió el miércoles, en diarios nacionales creo que salió el día anterior. Fíjate el mismo título. El kirchnerismo activó cambios del Código Procesal que beneficiarían a condenados. Y cuando uno lee la noticia, se trata del Congreso de la Nación, de una comisión bicameral, no del kirchnerismo, aunque pueda ser que el kirchnerismo tenga mayoría, pero es una decisión institucional de una comisión bicameral que tiene como finalidad ir poniendo en vigencia un código procesal, que es una ley que ya fue aprobada en el año 2015 y que el gobierno de Macri suspendió para ir aplicándola paulatinamente. Por ejemplo, el establecimiento del sistema acusatorio que ya se está haciendo en la provincia de Salta y Jujuy, y que se va a ir progresivamente. ¿A qué se refieren estos artículos? Al viejo principio liberal moderno de presunción de inocencia. O sea, es una conquista de la modernidad, de la Revolución Francesa, estamos hablando de 4 siglos atrás, de 3 siglos atrás, cuando se establece que nadie puede ser considerado culpable hasta que no se demuestre lo contrario, y que toda persona tiene derecho a ser considerada inocente hasta que no... Bueno, eso es lo que se activa, digamos, es lo que se pone en vigencia, que hasta que no terminen las instancias de revisión previstas en la ley... Sos inocente. Sos inocente, eso es todo. Y aquí lo presentan como el kirchnerismo activó cambios del Código Procesal, que ya son ley, que beneficiarían a condenados, benefician a todos los ciudadanos. En realidad los condenados no son condenados todavía hasta que no llega hasta la última instancia. Eso lo estudia cualquiera en la Facultad de Derecho. Bien, Alejandro, el tiempo es tirano, el programa se nos está yendo, muy ilustrativo, muy enganchativo, sí. ¿No? Quedaría lo último, por eso... Bien, ha sido muy clarito de la forma de que cómo hay que hojear los diarios, pero bueno, no sé si... Yo aclaro que en realidad esta semana fue suave, o sea, fue muy sutil, porque hay semanas donde es increíble la forma en que presentan las noticias en los títulos y después en el cuerpo del artículo, nada. Bien, te agradecemos, Alejandro, el aporte que nos has hecho, concretizando en las comunicaciones escritas lo que nosotros venimos haciendo en Piedra Libre. Nos vamos a musicalizar el programa, nos vamos con...